Hola a todos, en este vídeo agarraos que vienen turbulencias porque vamos a tocar varios términos que si venís del mundo de programación orientada a objetos, probablemente os va a reventar la cabeza. No por nada, sino porque son nombres que no estáis acostumbrados, términos que quizás si los quieres definir de una forma muy correcta, pues acabas confundiendo al personal y por eso yo voy a intentar simplificarlo, porque mi intención es que entendáis cómo llevar a la práctica esos conceptos y no necesariamente dar una charla teórica sobre ellos. ¿Me explico? Es decir, que cuando cogáis el código lo podáis usar. Esa es mi intención. Y luego ya si queréis aprender más teoría, pues tenéis internet para rato. Todo esto voy a necesitar explicarlo porque vamos a ver el método chain. Pero es que el método chain implica el usarlo implica conocer otros ciertos conceptos que hay en programación funcional. Ese concepto puede ser mónada, ese concepto puede ser flatmap, porque chain realmente es otro, si como veis aquí menciona en la documentación de Ramda, que chain es otro nombre para flatmap. ¿Y flatmap qué es? Flatmap lo que es sencillamente un map, es decir, aplicamos una transformación a una lista, que es lo que hacemos con map, es decir, introducimos una lista en el map y le hacemos una cierta transformación, no sé, tenemos una lista de números y le sumamos 1 a toda esa lista de números. Pues esa transformación es la que hacemos y devolvemos ese nuevo array con todos los valores habiéndole sumado 1. Pero flatmap hace algo más. Si vemos aquí tenemos una función que se llama duplicate y lo que hace sencillamente es que recibe el valor, por ejemplo, estamos procesando una lista, pues rcibe ese valor y simple y llanamente lo duplica. Esto no es que tenga ninguna utilidad en principio, porque no se me ocurre un caso de uso de hacer esto y que tenga sentido. Puede tenerlo en algún caso, pero no se me ocurre ahora mismo. Pero la idea que te viene a mostrar es lo que ocurre cuando haces esto. Es decir, tenemos chain, le pasamos duplicate, que recordamos que recibe un valor y devuelve un array con dos valores, que son dos veces el mismo valor que nos ha pasado. Y en este caso le pasa un array que es 1, 2, 3. Y si veis, devuelve 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Por qué ha pasado esto? Pues si veis, si recordáis, lo que hace es que cada vez que duplicate recibe un valor, por ejemplo recibe el 1, pues lo que hace es que coge 1 y 1 y lo devuelve con un array. Y diréis, ¿y entonces por qué no están estos dos dentro de un array y estos dos dentro de otro array y demás? Porque ahí es donde está flatmap o chain o bind, no sé, tiene un montón de nombres. En este caso lo llaman chain y el nombre más común es flatmap, por si queréis tenerlo en cuenta porque es el que más vais a encontrar seguramente. Y lo que hace es simplemente que no solo coge y le aplica la función duplicate, sino que aparte lo aplana, por eso lo de flat. Flat es aplanar. ¿Y en qué consiste aplanar en este caso? Pues sencillamente aplanar consiste en que cogemos esos valores, los sacamos del array y lo ponemos en el mismo array. Es decir, en vez de tener un array dentro de un array, sacamos esos arrays de dentro, sacamos esos valores de dentro y lo ponemos en un único array, con solo los valores. En vez de array dentro de array, array con valores específicos. Y eso es lo que ha ocurrido aquí, simplemente le hemos pasado el 1, se ha duplicado y como lo ha sacado de este array, pues 1, 1, pero no dentro del array, sino directamente dentro de este, igual 2, 2, 3, 3 y así sucesivamente. Si abrimos esto en el REPL, por si queréis hacer alguna pequeña prueba, podéis darle aquí a Open in REPL, que te permite hacer algunas pruebas aquí online en la documentación, es bastante cómodo. Si nosotros añadiéramos un 4, pues sencillamente, bueno, en este no, tenemos que, voy a comentar este de aquí porque se está ejecutando, esto es algo que veremos después, porque es otro concepto a tener en cuenta. Y si veis aquí tenemos el resultado, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Si yo añado un 4, pues sencillamente añadiría los dos 4. Y si yo aquí, por ejemplo, hiciera n por 2, pues si os fijáis tengo 1, 2, 2, 4, 3, 6... Voy a multiplicarlo por otro para asegurarme de que en la mayoría de los casos sea diferente. A ver, 4. Ahí, 3. Tenemos 1, luego el 1 por 3 es 3, luego tenemos 2, 2 por 3 es 6, luego tenemos 3, 3 por 3 es 9, y así, 4 por 3 es 12, ¿veis? Y lo que hace es que lo saca del array. Si nosotros hiciéramos esto con un map normal,
lo que obtendremos sería lo siguiente. Lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Es decir, hacemos un map normal, r.map, le aplicamos el duplicate y si veis, tenemos lo que se esperaría. ¿Qué es esto? Pues flatmap lo que hace es que lo extrae de estos arrays y los pone en el mismo array, esos valores que están dentro de arrays. Lo que no sé, voy a probar otra cosa y creo que sí funcionaría, es decir, si metemos este en otro array y cerramos bien las llaves, los corchetes, si veis, esto sí los mantendría, es decir, lo hace un único nivel, es decir, aplana un único nivel. Por tanto, si tenemos array dentro de arrays, pues tendríamos esta situación en la que no sigue conservando el array. Entonces, visto esto, lo que hace Chain es un flatmap, es decir, aplica una transformación y luego lo aplana, y ya hemos dejado claro en este caso qué significa aplanar. No siempre aplanar tiene que significar esto, ¿vale? Porque, por ejemplo, aplanar también podría ser, aunque en este caso no lo hace, aplanar también podría ser coger una promesa y convertirla al valor final. Eso sería también aplanar. Tienes un array de promesas y lo conviertes al valor real, a los valores una vez que ya se ha resuelto esa promesa. Que eso, por ejemplo, se hace con el punto den. Es decir, ahí tenemos otro tema que aquí se le está llamando chain. También tiene el nombre de flatmap y también tiene el nombre de den para las promesas. Entonces, por eso a veces te puedes hacer un lío y no saber exactamente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una mónada. Porque simple y llanamente, y de qué estamos hablando con flatmap. ¿Qué estamos hablando con aplanar? Pues aplanar puede ser varias cosas, como os he comentado. En el caso del den, una promesa que se convierta al valor final. En el caso aquí, cuando hay array dentro de array, pues el bajar un nivel, esos arrays que están dentro sería aplanar, que es lo que vemos aquí. Y esto, pues, ¿dónde llega la confusión? Simple y llanamente aplanar es convertirlo a un valor final, podemos decir. En este caso, pues, si tienes array dentro de array, pues sacarlo a un array final. Y si tienes una promesa, convertirla al valor final. Y en esencia esa sería la idea. O un futuro, dependiendo del lenguaje, en fin. Pueden ser múltiples cosas. Luego tenemos otro punto, que si estáis viendo, aquí tenemos un caso en el que le pasa dos funciones a chain. ¿Por qué? Nos comenta que si el segundo argumento es una función, lo que hace es ejecutar lo siguiente. Si le pasamos f y g, que en este caso sería append y head, y luego le pasamos un valor, que es lo que estamos haciendo aquí, que sería una lista, es equivalente a f g de x, es decir, es equivalente, a ver si vamos... Voy a poner el REPL aquí en la pantalla, ¿vale? En el lateral, para que podamos verlo mejor. Aquí abajo está el resultado y aquí arriba está el código. Es decir, lo que nos está diciendo aquí, con esto de aquí, con el append y con el head, nos está diciendo, oye, esto es equivalente a r.append. De hecho, vamos a verlo. Vamos a quitar aquí el comentario y veis que nos está dando un 2, 3, 1. Si nosotros hacemos aquí lo que nos está diciendo exactamente, dice r.append y nos dice que es f, que es append, g de x, r.head de, en este caso, la lista, 1, 2, hop. Bueno, de hecho vamos a llamarlo x ya que estamos para seguir. Ponemos x equals to 1, 2, 3, 4 no hace falta. Y aquí ponemos x y aquí pasamos x. ¿Veis? Nos da exactamente el mismo resultado. Si comento este, ¿veis que nos está devolviendo exactamente el mismo resultado? Voy a añadirle aquí un 4 para que veamos la diferencia entre uno y otro. Aquí borro el comentario y veis tenemos 1, 2, 3, 4, 1. ¿Por qué? r.head lo que hace es coger el primer valor de la lista. Coge el 1 y se lo pone como primer parámetro para añadirlo. Es decir, le dice, oye, añádeme el 1 a esta lista. Eso es lo que le está diciendo en este caso. Y aquí viene ya la terminología que se empieza a poner curiosa. Y bueno, nos dice que si el primer argumento es una función, bueno, este no,
que actúa como traducer si un transformer es dado en la posición de la lista. Bueno, como una mención aquí al tema de los transducers, tenemos que tener en cuenta que un transducer simple y llanamente es un reducer que devuelve un reducer. Vamos a hacer un vídeo en el futuro en el que vamos a explicar los transducers más en profundidad, pero en esencia lo que vienen a solucionar es el método reduce no se puede componer y al no poder componerse nos trae ciertos problemas. ¿Por qué no se puede componer? Porque si tú intentas componer una función, varias funciones reduce, te encuentras con que cada función reduce recibe dos parámetros, el acumulador y el valor actual. ¿Qué ocurre? Esto no nos sirve para componer. Para componer necesitamos quizá que la función más externa pueda recibir varios parámetros, pero solo esa. Y una vez que pasamos a la siguiente, todo el resto de funciones que estén ahí tienen que recibir un único parámetro. Es decir, el resultado de la función anterior. Sea este resultado de una función, un array, una lista, un string, lo que sea, un número, da igual, nos da exactamente igual, pero tiene que ser solo uno. Y reduce no cumple eso. Por tanto, los transducers lo que vienen a hacer es solucionarnos la vida en ese sentido y crear filter, map y otro tipo de métodos de una forma en la que nos permita concatenarlos y mejor dicho, componerlos, porque solo reciben un argumento durante todo ese flujo y por tanto podemos componer los reduce y al componer los reduce podríamos aplicar operaciones como map y filter, que en principio no se podrían componer, no se podrían unir. Podríamos componerla en una sola y si tenemos que recorrer 1000 elementos, en vez de hacer un filter a los 1000 y un map a los 1000, o si en el caso que haga un filter, pues un filter a los 1000 y un map a los que queden, que no sabemos cuánto van a ser, pueden ser los 1000 o puede ser uno, pero podrían ser potencialmente otros 1000. Pues en vez de hacer esas dos operaciones, hacemos solo una, que sería el filter y el map unidos en uno, es decir, se filtra y se mapea y se le hace la transformación específica. Ya digo, haremos un vídeo de esto, así que ahora mismo no os comáis demasiado la cabeza. Aquí dice que esto actúa como un transducer si un transformer se da en la posición de la lista, y aquí simplemente nos muestra un ejemplo de qué ocurre cuando le pasamos dos funciones. Pues lo que le estamos diciendo, oye, añádeme a esta lista el 1. Por tanto, ¿qué es lo que tendríamos? Pues vemos 1, 2, 3, 1 al final. ¿Por qué? Porque ha sacado el 1 y se lo ha añadido a esta misma lista. No a esta misma lista, realmente se hace una copia, pero ya me entendéis. Tiene exactamente los mismos valores y el 1 al final. Entonces vamos a ver un ejemplo que he preparado yo aquí con un caso un poco más real para que podáis ver que esto no es simplemente ficción. Y vamos aquí, vamos a coger primero esto de aquí, y aquí lo que tenemos es una lista de usuarios. Esta lista de usuarios tiene teléfonos, y esta es la parte importante, y si veis los teléfonos son un array, porque bueno, los usuarios de nuestra página puede tener varios teléfonos, no tiene por qué tener uno, puede tener un móvil, un fijo, o a lo mejor poner su móvil y el de su pareja por si no está disponible y llamamos a la otra persona para decirle algo importante. Entonces puedes tener múltiples teléfonos. Cada usuario en este caso tiene dos teléfonos. Ese es el primer punto. ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr tener un único array en el que estén la lista de teléfonos. Eso es lo primero que queremos lograr. Y lo segundo que queremos lograr es, con esa lista en la que estén todos los números de teléfono, queremos quitarle el prefijo, que en este caso, queremos crear un nuevo array con los teléfonos sin el prefijo y los teléfonos con el prefijo. ¿Y por qué querríamos hacer esto? Porque a lo mejor nosotros queremos validar si el usuario nos introduce un número de teléfono y nosotros ya lo tenemos en base de datos. Pues bueno, nosotros ya sabemos de qué país es y simplemente lo que tenemos, podemos o añadirle el más 34 y hacer la comprobación, o podemos simplemente, si el usuario nos pasa el número sin el prefijo, comprobar de todas formas si está en nuestra base de datos. Porque ese número, sin el prefijo, podemos encontrar, si nos lo da con el prefijo y hacemos la comparación directa, no lo va a encontrar. Si nos lo da con el prefijo, sí. Pero estaría bien poder validarlo en caso de que no tuviera el prefijo, también poder buscar en la lista y decir, oye, está aquí, y sacar no sacarlo, sino que nos diga, oye, realmente está aquí o no está aquí. Para eso lo que vamos a hacer es crear una lista en la que estén tanto los números con prefijo como sin prefijo.
En primer lugar, lo que os he dicho, lo que hacemos es traer los teléfonos con chain. Simple y llanamente le pasamos en primer lugar r.propPhones. r.propPhones lo que va a hacer es extraer la clave phones de la lista. Es decir, va a extraer esto de aquí. Y como chain ya sabemos que hace el aplanamiento, pues cuando haga ese aplanamiento, lo que va a hacer es, en vez de devolvernos una lista, nos va a devolver los strings directamente. Es decir, no nos va a aparecer como una lista para cada usuario, sino nos va a aparecer como una lista completa de strings de números. Y eso es lo que nos va a imprimir aquí. Y en segundo lugar tenemos aquí el phones replace prefix, que recibe esa lista de strings. Esto es el tipo, este trozo de aquí, ¿vale? Recibe una lista de strings, que en este caso es la de los números de teléfono, que en este caso estarían con los prefijos, y lo que hace es un map con un replace. El replace lo que hace es que esto evidentemente no coincide bien con todos los prefijos a nivel internacional ni nada. Yo en este caso he puesto dos prefijos europeos, uno alemán creo y el otro español. Obviamente esto hay que ponerlo bien y seguramente deberíais coger una librería que realmente valide de forma correcta eso o buscar una expresión regular ya hecha para hacer esto, pero como las expresiones regulares que he encontrado son muy largas, pues va a ensuciar mucho el código y he preferido no ponerlas. Me he limitado a lo que necesitamos en este caso, que es que tenemos dos números, o sea, un más, dos números, y aquí se lo indico, y esos números del 0 al 9, ya está, simplemente esa comparación. Es muy simplona, pero para un ejemplo es suficiente. Y una vez creamos este método phonesReplacePrefix, si veis de todas formas hemos creado otra función aquí, utilizando Randa. Esto al fin y al cabo es otra función nueva ya compuesta de map y de replace. Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar chain, que simplemente le indicamos los tipos que va a recibir y que va a retornar. Si lo revisamos aquí y vamos a el tipado, vemos que si le pasamos tres tipos, lo que estamos pasándole es el argumento que recibe la primera función, el argumento que recibe la segunda función y el resultado. Este que tenemos aquí, que es el resultado que va a recibir después. ¿Vale? Pues eso es lo que le estamos indicando. Y luego lo que hacemos es un concat, porque si recordáis, aquí tenemos f, g de x, es decir, a la primera función se le pasa a f, se le pasa g de x, coma, y los valores de la lista. Entonces, concat lo que va a recibir es, en primer lugar, la lista ya con los prefijos limpios, es decir, ya quitándole los prefijos, y en segundo lugar va a recibir la lista limpia con los prefijos. Es decir, vamos a tener una lista sin prefijos, con prefijos, la unimos y tenemos la lista con prefijos y sin prefijos, junta. Esas son las dos listas que vamos a generar aquí. Si lo ejecutamos, vamos a hacerlo un poco más grande, vamos a ir aquí a Debug Console, vamos a en la parte de la derecha para que se vea mejor. Aquí tenemos una lista de 6 y aquí una de 12, es lógico, la primera tiene la mitad, porque no tienen todos los prefijos. Y si veis aquí, pues simplemente tenemos ya la lista, ya hemos conseguido lo que queríamos, que es extraer los teléfonos. Y como veis, no es un array dentro de un array, sino que eso es literalmente lo ha aplanado y tiene la lista de strings. Entonces aquí tenemos los valores con prefijo y en segundo lugar tenemos, si veis, a ver, vamos a ampliar esto. Si veis, tenemos todos sin prefijo en primer lugar y luego todos con prefijo. Y ya podemos hacer la comparación, podemos comparar el número como tal o el número con prefijo y saber si está en nuestra lista o no está en nuestra lista. Y vamos a encoger un poco este. Y listo, básicamente este es el uso de chain. Como ya os he comentado, vamos a hacer un vídeo de los transducers, que son muy útiles y muy interesantes. Y un poco mind-blowing, te revientan la cabeza cuando los ves al principio, pero el tema de la programación funcional es que es muy curioso porque cuando la ves por primera vez parece muy complejo. Pero una vez que empiezas a entender el procedimiento, se vuelve muy simple. Mucho más que la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos para mí no se termina de volver simple nunca. Siempre es como que la entiendo, pero no llega a ser
súper suave, ¿no? Podemos decir, no llega a un punto en el que... Siempre hay un punto en el que te tienes que parar mucho a ver cómo haces cosas específicas. Si tienes un objeto con distintos métodos, pues tienes que crear una estructura específica, una interfaz específica, y por ejemplo quieres hacer una caché que tenga los métodos de esa misma clase. Tienes una clase repositorio, pues tienes que crear, si quieres hacer una caché, tienes que crear otra clase interfaz que envuelva a esa otra clase y tenga exactamente los mismos métodos implementados manualmente. Con programación funcional simplemente podrías elaborar una caché específica en una función, y si todos tus, ¿cómo decirlo? Si tus repositorios son funciones, es muy sencillo porque simplemente envuelves en esa función de caché esa función que llama al repositorio, le das los parámetros de cómo lo quieres hacer, oye, cachéamelo durante X tiempo o durante X segundos o lo que sea, y después me lo borras y vuelves a hacer la petición. Pues eso lo creas en una única función y lo puedes reutilizar en todas las funciones de repositorio. Entonces, como que la programación orientada a objetos tiene ese problema de que hay cosas que van a crujir siempre. Da igual lo bueno que seas, da igual lo super maestro que seas, hay cosas ahí que van a rechinar siempre. Se pueden simplificar mucho con software, se pueden simplificar mucho con editores, pero aún así siguen chirriando bajo mi punto de vista. Con la programación funcional llega un punto en que primero son conceptos estándar, puedes cambiarle el nombre al método, pero lo mismo, aunque esto aquí lo llames chain, pues es el flatmap. Y da igual, si veo flatmap en otro sitio sé que es flatmap. O si ves en otro sitio flatmap y alguien te dice, no, esto es el chain de Randa, y tú, vale, pues ya está. Simplemente traslado el conocimiento de un lado a otro. Y como se basa en matemáticas, esencialmente, pues al basarse en matemáticas, simplemente una vez que conoces los conceptos, ya está. Ya no es en cada empresa se hace así, es, no sé, los conceptos son estos, y ya nos pondremos de acuerdo en la arquitectura, pero no nos ponemos de acuerdo en cómo se crea una función, ¿sabes? La función se crea siguiendo estos parámetros matemáticos que ya conocemos. Punto final. Y a mí me parece, bajo mi punto de vista, puedo estar equivocado, que esto simplifica mucho, aunque pueda tener una curva inicial compleja, una vez que lo conoces, simplifica mucho el trabajo en general. Y nada, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que tenéis en la descripción la opción de donar al canal por PayPal, Bitcoin y Litecoin. Y si queréis contribuir por ahí, pues podéis ayudar al canal. Nada, like, comentario, suscribíos y hasta el próximo vídeo.